Cordial saludo, profesora y compañeros. Mi nombre es Karen Dayana Machado Vallejo y en este video voy a presentarles la línea del tiempo sobre la evolución política en el marco de la educación inclusiva, teniendo en cuenta tanto el contexto internacional como el contexto nacional en Colombia. En este trabajo investigué cómo ha cambiado el concepto de inclusión a través de los años, cuáles fueron esas políticas más importantes y qué leyes surgieron y cómo todo esto ayudó a transformar la educación inclusiva hasta la actualidad. También se puede observar cómo anteriormente la inclusión solamente estaba enfocada en las personas con discapacidad, mientras que hoy en día se entiende desde una mirada mucho más amplia, relacionada con la diversidad, la igualdad y el respeto por las diferencias. En la década de 1960 comenzó a fortalecerse el derecho universal a la educación después de la Segunda Guerra Mundial. A nivel internacional se promovieron esos derechos humanos y empezó a reconocerse la importancia de que todas las personas pudieran acceder a la educación sin importar sus condiciones. Uno de los acontecimientos más importantes fue la influencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual defendía el derecho de que todas las personas a recibir una educación. En Colombia aparecieron las primeras instituciones enfocadas en educación especial para personas con discapacidad. En esta época el concepto de inclusión era muy diferente al actual, ya que solamente se relacionaba con las personas con discapacidad y además estas personas generalmente estudiaban separadas del resto de los estudiantes. Es decir, no existía una verdadera inclusión dentro de las aulas regulares. Las políticas de esta época estaban enfocadas en crear esos espacios especiales para atender a estas personas y no tanto en integrarlas completamente dentro del sistema educativo. Como ancla histórica podemos mencionar el nacimiento de la educación especial y también esos avances científicos y tecnológicos que empezaron a transformar la sociedad. En los años 70 empezó a fortalecerse el concepto de integración educativa. A nivel internacional surgieron esos estudios relacionados con esas necesidades educativas especiales, como el informe Warner en Reino Unido, el cual ayudó a cambiar la forma de entender la educación especial. Este informe propuso que las personas con discapacidad también podían participar en esos espacios educativos comunes con algunos apoyos. En Colombia comenzó a reconocerse poco a poco esa importancia de integrar estudiantes con discapacidad en algunos espacios educativos, pero sin embargo la inclusión seguía siendo limitada, ya que muchas personas aún continuaban siendo excluidas o separadas del sistema educativo tradicional. El concepto de inclusión de esta década se entendía más como esa integración parcial y no como una igualdad completa. En esta época también tuvieron mucha influencia los movimientos por los derechos humanos y esa lucha por la igualdad social en diferentes partes del mundo. Todo esto ayudó a generar esos cambios en la manera de pensar a la educación. En la década de 1980, la Organización de las Naciones Unidas promovió esos programas relacionados con los derechos de las personas con discapacidad. Uno de los más importantes fue el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad. Gracias a esto, comenzó a reconocerse con más fuerza que las personas con discapacidad tenían derecho a recibir educación y participar en la sociedad. En Colombia, también se fortalecieron esas instituciones y programas educativos dirigidos a estudiantes con esas necesidades especiales. Durante esa época todavía se mantenía una visión centrada principalmente en discapacidad, pero ya se hablaba más del derecho educativo y de la necesidad de brindar más oportunidades. Además, el crecimiento de los medios de comunicación ayudó a que se diera visible estas problemáticas y permitió que más personas conocieran la importancia de la inclusión. Las políticas educativas empezaron a enfocarse a mejorar esos espacios, a mejorar el acceso a la educación especial y en brindar algunos apoyos en los estudiantes.
En la década de 1990 fue una de las más importantes para la educación inclusiva, ya que a nivel internacional surgió la Declaración de Salamanca de 1994, promovida por la UNESCO. Esta declaración defendía la idea de que todas las personas debían de estudiar juntas en escuelas inclusivas, independientemente de sus condiciones físicas, sociales o culturales. La Declaración de Salamanca marcó un cambio muy importante porque comenzó a hablar de educación para todos y no solamente de educación especial. También se realizó la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos. En Colombia ocurrió algo muy importante con la Constitución Política de 1991, la cual reconoció la educación como un derecho fundamental. Posteriormente apareció la Ley 115 de 1994, conocida como la Ley General de Educación. En esta década el concepto de inclusión cambió mucho porque dejó de enfocarse únicamente en discapacidad y empezó a reconocer la diversidad de las personas. También fue una época marcada por la globalización y el avance de la tecnología, factores que ayudaron a generar nuevas ideas sobre la igualdad y los derechos. En los años 2000, la educación inclusiva empezó a verse como un derecho humano universal. A nivel internacional, se fortalecieron esas políticas relacionadas con educación para todos y un acceso equitativo a la educación. En Colombia comenzaron a desarrollarse políticas orientadas a garantizar ese acceso, esa permanencia y esa participación para todos los estudiantes dentro del sistema educativo. El concepto de inclusión se amplió mucho y ya no solamente hablaba de discapacidad, sino también de esa diversidad cultural, de social, étnica y de género. Además, empezó a reconocerse las diferentes necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ya que en esta época también creció mucho el Internet y las nuevas tecnologías, lo cual transformó la educación y permitió nuevas formas de aprendizaje. Las políticas educativas empezaron a enfocarse más en la equidad y en garantizar esas oportunidades para todas las personas. En la década del 2010 surgieron los Objetivos del Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS número 4, relacionados con la educación inclusiva, equitativa y de calidad. A nivel internacional también se fortaleció la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En Colombia apareció el decreto 1421 de 2017, el cual reglamenta la atención educativa para personas con discapacidad dentro del marco de la educación inclusiva. Este decreto fue muy importante ya que promovió los ajustes razonables, la participación, el acceso educativo en igualdad de condiciones. Durante esta década, la inclusión comenzó a entenderse como algo desde la equidad, la participación y el respeto por las diferencias. Esta época también fue muy marcada por la transformación digital y la globalización. Las instituciones educativas empezaron a reconocer la importancia de crear esos espacios que fueran accesibles e inclusivos para todos los estudiantes. En la década del 2020, la educación inclusiva enfrenta nuevos retos dentro de la pandemia del COVID-19. La pandemia transformó completamente la educación y obligó a implementar estrategias virtuales y digitales. Ahora también se habla de inclusión digital, bienestar emocional y accesibilidad tecnológica. En Colombia se han fortalecido esas estrategias de educación inclusiva para garantizar ese acceso y la permanencia de todos los estudiantes. El concepto de inclusión continúa ampliándose y busca reconocer que todas las capacidades, identidades y las necesidades de las personas. No solo se habla de discapacidad actualmente, sino también de esa diversidad cultural, emocional, social y económica. Esto demuestra cómo la educación inclusiva sigue siendo algo que está evolucionando constantemente. Como conclusión, puedo decir que la educación inclusiva ha evolucionado de manera muy importante a través de los años. Antes solamente se enfocaba en las personas con discapacidad, pero actualmente reconocen la diversidad y garantizan igualdad de oportunidades para todos. Gracias a las políticas, leyes y programas de desarrollo, tanto internacionales como en Colombia,
Hoy la inclusión es considerada un derecho fundamental. Además, la educación inclusiva no solo busca que las personas ingresen a la escuela, sino que también puedan participar, aprender y sentirse valoradas dentro de ellas. Finalmente, este trabajo permitió comprender cómo las políticas educativas han cambiado con el tiempo y han transformado la inclusión y sigue siendo un reto muy importante para la sociedad y para la educación. Muchas gracias.